Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 6 al 7:1, cuando el arca de la alianza, el arca de Yahvé, el arca de Dios, va a Kiriat Yarim. Entonces ellos llaman, tienen una situación muy difícil, vamos a volver a mirar un poco, y entonces llaman, avisan, dicen, aquí está el arca de la alianza. ¿Verdad? El Señor, dice, castigó a la gente de Beshemesh porque habían mirado el arca del Señor. Como Él hirió a 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Beshemesh dijeron: ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirle: los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Nosotros decíamos que hay unas preguntas retóricas maravillosas de aquí que se nos están presentando. Primero dice: ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? Hablábamos y decíamos en un sentido positivo, ¿verdad? ¿Quién podrá resistir ante este Dios tan santo? Es imposible. Bueno, vea número 1. Pero por otra parte también, queridos amigos, estamos hablando de esta segunda preguntita: ¿a quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Este sería en un sentido negativo, es decir, que nosotros en el fondo, no lo queremos aquí tampoco. Y por eso decíamos en nuestra reflexión que incluso los filisteos se portaron mejor con el arca de la alianza, o respetaban a ellos, y le ofrecieron holocausto, etcétera, etcétera. Entendieron, ellos veían los estragos, pero esta es una presencia de Dios, nos enseñan de Butebe, pero nos enseñan en Diejina, porque nosotros lo estamos humillando, y este es un Dios verdadero, o este Dios quiere que nosotros verdaderamente lo adoremos. Nosotros tenemos nuestro Dios principal, el Dagón, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, un Dios que se manifiesta y que se da a conocer a los filisteos, y los filisteos entienden. Y por eso después, de cierta manera, cuando ven la peste, cuando ven situaciones catastróficas dentro del pueblo, entonces, oye, pues no, tojón de Coahuila. Y entonces le devuelven, le llevan de nuevo. Primero preguntan a sus sacerdotes, preguntan a sus adivinos, o sea, todo esto nos da a entender que por lo menos, entre comillas,
hay una cultura interesante entre los filisteos, una cultura religiosa, una cultura tal vez, digamos, de respeto hacia esta religión, y entonces preguntan, ven, Mapio, ¿quién es este Yahvé, este Dios de los israelitas? Y al final deciden reenviarlo. Ni ellos luego un poco se iban y bueno, se nota que este es el Dios verdadero o es el Dios poderoso. Le atan, se mueren las vacas, o sea, toda una situación muy interesante que nos muestra en la narración la importancia y la grandeza del Dios Yahvé. Pero ahora, cuando llegan a Beth-Shemesh, hay un pecado muy grave, decíamos, que justamente los de Beth-Shemesh se apoderan, ¿verdad? Pero estamos hablando de una palabra del apoderarse. El apoderarse en el sentido, dice que ellos miran, por eso Dios les castiga. Habían mirado el arca de Yahvé. Pero ¿qué quiere decir mira? Porque ya te digo, tú ya mañana, ¿verdad? Superficialmente, esa nave, aquí está el arca de la alianza, ¿verdad? Que llegó aquí, allá, esa tamantengo, allí, por tamantengo la yanderesa. No. Entonces aquí el sentido teológico del mirar, lo que hay dentro, dice, del querer apoderarse. Quiere decir que nosotros nos queremos volver dueños del mismo poder de Dios. Queremos ponernos por encima de Dios mismo. Y bueno, por eso es que seguimos en estos versículos 20 y 21. Dice, los hombres de Beth-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor ante Dios tan santo? Este Dios tan santo. Por eso hablábamos y decíamos de un principio que tal vez aquí nos está queriendo mostrar desde un sentido positivo, ¿verdad? Te digo, esa peña de Yara, esa manifestaba, esa ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo bien, podemos entenderlo. Pero después viene una segunda preguntita. ¿A quién se la vamos a enviar para que esté lejos de nosotros? Esté lejos de nosotros. Tal vez no estamos todavía respondiendo a esta primera pregunta, ¿verdad? Y entonces ya nos lavamos las manos. ¿Quién podrá resistir en la presencia del Señor ante Dios tan santo? Este Dios que es tan santo. Entonces la respuesta, inconscientemente ya el pueblo lo está dando. ¿Quién es el que puede? ¿Quién es el que puede resistir ante la presencia de Yahvé, un Dios tan santo? ¿Quién? Nosotros ya enseguida ya comenzamos a pensarlo, a peña de Guanaín. Solamente aquel, como dice el Salmo también, de manos inocentes, de puro corazón, el que no calumnia con su lengua, etcétera, etcétera. Es el Salmo te va diciendo, también respondiendo a esta pregunta, ¿quién podrá resistir? ¿Quién podrá subsistir? ¿Quién podrá estar delante del Señor? ¿Quién podrá estar ante el Santo de Israel? Te llama a una conversión, te llama a ser diferente, te llama entonces a dar pasos muy importantes en tu vida, totalmente diferente. Bueno, pero aquí nos volvemos entonces a encontrar, queridos amigos, en una situación bastante interesante que nos llama la atención, ¿verdad? Y nos llama sobre todo a un repensar, ¿verdad? Porque con esta segunda pregunta nos hace entender que no es una pregunta que esperamos la respuesta para poder comprometernos, sino que decimos directamente a quién le vamos a enviarnos para que esté lejos de nosotros. Muy bonito, Goñandebe. A ni Goñande estorba, porque Ñande ya posee la Ñande, ya posee. Chaico, Cucaretilla, y Ñande Acane. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Santo Padre se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum con ocasión del 50º aniversario de su fundación y los alentó a abrir caminos y a acompañar a las personas arraigados en el Señor para ser audaces en la misión. En este momento en que la Iglesia desea vivir más intensamente su vocación sinodal, me complace constatar que su servicio a la vida consagrada ha estado marcado por el deseo de poner en práctica lo que San Antonio María Claret valoraba tanto. En efecto, no solo han mantenido la comunión con la sede apostólica,
con los pastores de las iglesias particulares y con las federaciones de superiores mayores, sino que se han esforzado por compartir su servicio de animación y renovación con otras vocaciones y ministerios eclesiales, religiosos con otros carismas, sacerdotes seculares y laicos. Sacerdoti secolari e laici. El pontífice subrayó que los programas de los claretianos articulan orígenes y dinámicas carismáticas, cristológicas, históricas y canónicas, y destacó la contribución de las ciencias humanas que ha permitido ofrecer un rostro más humano a la vida consagrada. Aunque sé que ya se enfrentan a muchos desafíos de nuestro tiempo, quisiera invitarles a subrayar el valor de la fidelidad en el seguimiento de Jesús según el espíritu de los fundadores, a prestar atención a la vida comunitaria. En una época en la que el individualismo está tan extendido, estén atentos a la vida comunitaria. Los exhorto a vivir la interculturalidad como camino de fraternidad y de misión, y a promover el encuentro entre las distintas generaciones en la vida consagrada, en la Iglesia y en la sociedad. Descuidar la teología, la reflexión, el estudio, las ciencias, empobrece el apostolado y fomenta la superficialidad y la frivolidad en la misión, expresó el Santo Padre y les agradeció por seguir ayudando a tantos a permanecer atentos porque siguen cuidando la calidad del estudio y la investigación. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñandeyara Ñe'e abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
abra la puerta de mi corazón y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 6 hasta el 7:1. Estamos mirando los versículos 20 y 21. Los hombres de Beshemes le piden entonces a los hombres de Kiriat Yarim que se lleven el arca. Y dijeron los de Beshemes: ¿quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, desciendan y llévensela ustedes. Llévensela ustedes. Por eso, ellos están diciendo: ¿a quién le vamos a llevar? Entonces, ¿quién podrá estar delante del Señor
Dios, el Dios Santo. Al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet-Shemesh ofendieron la santidad de Yahvé. Ahora ellos sabían que Yahvé era santo, pero no los hizo querer estar más cerca de Dios. Los hizo querer distanciarse de Dios. Aquí está entonces la síntesis elemental y fundamental de esta teología. Nosotros le faltamos el respeto a Dios porque la palabra teológica clave era queríamos apoderarnos. Apoderarse de Dios. Vos te volvés Dios. Eso quiere decir apoderarse. Soy yo el que va a poner las indicaciones, el que va a poner las dicas, ¿verdad?, de lo que tiene que suceder y cómo tiene que suceder. Eso quiere decir, ¿verdad?, apoderarse. Y entonces, al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet-Shemesh ofenden la santidad de Yahvé. Ofenden la santidad de Yahvé. Ahora entonces ellos saben que Yahvé era verdaderamente santo, pero no los hizo querer estar más cerca de Dios. No por el hecho de que ellos saben, y cuál lleva, a ver, Dios santo, este es el Dios santo, este es el Dios que nos ofrece todo, me de pejecobe, lleva ña pununu y janguaya, ña cambia janguaya ñandeo y ña muñe punuana, aupeya ve y pearire, ñandera pichacuera veito, ya por lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, aquí no. Aquí nos estamos encerrando, ¿verdad? Esto no nos hizo querer estar más cerca de Dios, al revés, porque ya hay puro hoy entonces una pregunta muy retórica también, porque ya hay mala y respuesta. ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Es bastante dura esta preguntita. ¿A quién le enviaremos? Porque no doy postaigo a ver más ver la llame porque ya hay postayete hoy a ver o uñan de esto o uñan de oye ponen de estrado tira y que tú ya calculáis allá añade da ya hipotaico o uñan de BTV porque nos va a exigir cambio o yerureta añade hina ya recomi hanguaisha te coe prahu te coe pona jaumía orendoro ya posee. No queremos cambiar. Queridos amigos, fíjense y háganse un poco esta pregunta y digamos aquí desde nuestro estudio bíblico, ¿será que esto no es lo que sucede también entre nosotros, verdad? Esto es lo que sucede entre nosotros. ¿Cuántas personas directamente hoy, así mismo tal vez no utilizan las mismas palabras, pero la actitud y la forma e incluso frases más o menos semejantes decimos, ave do hipotai, ave no hicoteme, ave no hipotei te oire yuse hinab. Ellos en ese venían de Yara, ni ellos de ese mapa venían de Yara, Yerurea, pues se hay guapa muy, pero en realidad lo que estamos diciendo, pese hay guapa muy, yo sé que Dios me está exigiendo o que Dios me está pidiendo algo. ¿A cierto? Ahí ni ha llevo pete porque en dere guapa muy, la ñan de Yara, Yerurea, de un cambio. Ella putazo mi hangüeya lleva. Ani la cora hay gente la de mañana y no bebe a la gente y nada de ya pues venían de ya los interesante, de verdad. ¿Por qué? Porque esto nos hace reflexionar y nos llega entonces a lo más profundo del corazón. Upeago los guajes y nada uva peña de corazón, upeago la ña de peña de apuesto, uve la ña no geña y nada. Si hay guapa hoy en este sentido quiere decir que yo no es que le conozco verdaderamente a Dios, porque eso es mentira. Quiere decir que no le conocemos a Dios. Pero estamos de acuerdo cuando decimos Sheikwa Pamoy, Bailanderikwa, Hareikwa, Ponajina Peñan de Yara, la Yande, Upea, o ya poda pendere Kobe, Tinte Kobe, Bahua, Yepa Peupeana, Dereñe Punuanare, Yeputazo, Ereñe Punuanare, Heyajetamba, y Bahía, ¿se dan cuenta? Y entonces, ante esta realidad que tenemos que sacar, tenemos que renunciar ante cosas negativas, entonces nos cuesta. Y esto es lo difícil, ¿entienden? Entonces, queridos amigos, hoy que nosotros estamos reflexionando sobre esto, que estamos mirando un poco, tenemos que entender. Entonces, con las preguntas retóricas también nosotros traerlas a nuestra vida.
Ñande ya es sana, ya es ya mintu umia, ya ella va ñande y actúa veila ya pomimia. Entonces la idea principal detrás de la santidad del Señor no es la pureza moral, aunque la idea incluye también la pureza moral, sino la idea de ser apartado, de que Dios es aparte, diferente de su creación, tanto en su esencia natural como en la perfección de sus atributos, porque eso es lo que quiere decir que Yahvé es un Dios santo. Yahvé es santo, pero entonces no estamos hablando, volvemos a decir, desde un aspecto moral, ¿verdad? En el aspecto moral, como que una ley que te está exigiendo simplemente. De pear ya ponen, de pecha ya ponen, de pea. Con las leyes indígenas, sino que aquí hay una ley moral que está por encima, ¿verdad?, de todo lo que nosotros podemos escuchar simplemente como normas o leyes. Esto es lo que después se desarrolla muchísimo en el cristianismo, sobre todo con San Pablo. San Pablo es que le da una teología, pero de libertad, sobre todo Gálatas capítulo 5, peleana, cuando habla de la libertad de los hijos de Dios, de los cristianos. Es decir, que nosotros no nos podemos guiar simplemente por la ley. Pablo es ello y la ley mata a ello y San Pablo, ¿verdad? En otra oportunidad utiliza y dice que la ley son como dos muletas. Te sirven hasta cierto momento, te indican el camino, vaya para Guatana, porque es una forma bien pragmática de decirte cómo tenés que cumplir y seguir al Señor. Pero aupendere y cuarireupa, andere corirea aprende a tu entonces endere ñepunte marare y yapo porque endere y estás convencido. Pero tenemos que llegar al convencimiento. La conversión, que justamente en el cristianismo y en griego es mucho más lindo todavía porque se dice metanoia. Y metanoia quiere decir ave, nous, conocimiento. Se hay cuapona, llevan papeñan de yara o yerurea ñande, porque ellos en el fondo están diciendo lo mismo. Se hay cuapona y balañan de yara o yerurea, se hay cuaina, que en el fondo me pide conversión, cambio de vida. Jaupea la yayapona, jaupea la pucueri la yajana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que viene a iluminarnos, que viene a mostrarnos siempre el camino que tenemos que seguir. Y leemos del libro del Apocalipsis, capítulo 4, del 1 al 11. Yo, Juan, tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda. Y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y así continúa la palabra del Señor desde el libro del Apocalipsis. Aquí, queridos amigos, la palabra del Señor nos quiere invitar a reflexionar sobre la magnificencia de Dios, lo enorme, lo magnífico. Vaya papeñan de Yara lleva, oye esa cañan de vaya papeñan de Yara oñe manifesta. Pero todo esto significa también el poder, el hecho de estar en el trono, que significa para nosotros el gobernar, el rey de los reyes. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros reflexionamos desde
esta lectura, desde este pasaje del Apocalipsis, estamos entendiendo que nuestra vida siempre se pone aquí ante Dios. Tiene sentido aquí ante Dios. Nosotros aquí ante Dios nos arrodillamos. Ante Dios entendemos que la fuerza es del Señor. Y nosotros nos ponemos ante Él. Hacemos este camino también, pero entendiendo que el Señor nos está regalando todo y que nosotros somos hijos suyos, criaturas de Dios. Porque esta vez Moisés por encima de Dios. Es el pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto serán como dioses. De todo lo contrario. La fuerza, la grandeza de Dios que nos hace entender a nosotros nuestra propia pequeñez. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos.
porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos ya en el capítulo 6, en esta parte donde se devuelve el arca de la alianza, pero mejor dicho, más que devolver es ofrecer. Con la segunda pregunta retórica que encontramos en el versículo 20 y 21, ¿verdad? Dice, ¿a quién enviársela para que esté lejos de nosotros? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Aquí nos está demarcando y nos está diciendo que Ñande da Potaina ave peñande yara o uñande abetebe ñande estoroaina o uñande estoro. Ambas él se toroa peñande yara porque yo ese cambio y conversión. Queridos amigos, díganme si esas cosas no suceden hoy en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando viene el anuncio? Porque pea la querigmina, ¿cuál la querigmina lleva? Oye, cuál caña de peña de yara o uja e iñan de bueno. Se ne pendiga tumba de bebé ya po. Dale pelle puta soge peña punuge pendere añana pemba pona pendere covere pese hanwaisa
pemba eva lleva. Pero entonces enseguida, claro, paramos la oreja, miramos, reflexionamos y entonces hacemos dos cositas. Esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy haciendo, esta es mi situación. Sheiko ponaite iba a ver iterei, cucureisha lleva. La curego hoy a la tuyuba lleva. Entonces ñandeu peisa ya calculaña mañana ya esa. Entonces ya en el fondo me negonda ya ella ñandeu se ve tin cureo me anda ya hemos ayo y nunca. Ñande yupe hoy, tena ñande yeje hoy, anda ya hemos se ve tin cure. Entonces a ver tuyucuabe. Anda ya hemos. Pero en realidad eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que somos. Y eso es lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo decir. Dego de cure al final de cuentas lleva. ¿Por qué? Y porque cuando Dios viene, anuncia, hace esa pregunta, una pregunta retórica, porque la pregunta retórica quiere decir que ñande ya igual poner más bañandejina. Bendiga toma y se no se copia y en realidad es otra cosa. Nadie. Y que tú se y catuteo, claro, eso, entre nosotros podemos hacer todos los firuletes y podemos decir todo lo que queremos, pero peñan ya no debe. Y en la realidad también lo que nosotros somos siempre después se manifiesta, ¿verdad? O sea, se muestra. Entonces, aquí es eso lo que entendemos. Eso es lo que aquí entonces el autor sagrado te está queriendo decir. ¿Por qué viene esta segunda pregunta? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Ñamo seco, ahí venían de yar. Diga tú y la ya venían de abutebe. Hoy botada ñande ña cambia. Hoy botada ñande con bebé. Estoy coñan de ahí gente, estoy coñan de ahí otra cosa. Pea, se no hay botay. Sei cuapa hoy, va, se va seiko. Así cuapa hoy va venían de yar oye se gina lleva. Pea la gente ya posee, ¿entiendes? Queridos amigos, esto es entonces una cosa muy interesante que tenemos que seguir mirando, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir rezando, ¿verdad? Entonces la idea principal detrás de la santidad no es entonces la pureza moral, no es la pureza moral, sino que aquí es una opción, porque es la opción de vida la que nos va a llevar al cambio. Ahí entonces una cuestión de la pureza moral que alguien viene y te está exigiendo y está detrás tuyo, sino la idea de ser apartado, de que Dios es aparte, Dios es diferente de su creación, tanto en su esencia natural como en la perfección de sus atributos, Entonces esto, queridos amigos, es muy interesante, esto es muy bueno que sepamos y que entendamos. Cuando los hombres se encuentran con la santidad de Dios, no necesariamente se sienten atraídos hacia ella. Atención, esto es ante el anuncio, ¿verdad? Hay un anuncio. Entonces, los hombres se encuentran con la santidad de Dios. Los hombres se encuentran con la santidad de Dios. Pero no necesariamente se sienten entonces ellos atraídos, ¿verdad?, por esta santidad de Dios. Y esto sucede, no hace falta que expliquemos demasiado, porque eso es, entre comillas, ya hayan el pan nuestro de cada día. Que Dios propone, Dios entonces está ofreciendo. Peñan de yaro y cuame es moína, peñan de no debe. Pero en el fondo, los que van a decidir, los que decidimos somos nosotros. Entonces la idea principal detrás de la santidad de Dios no es esa pureza moral. Que peche ya pongan a peche, porque esa es la famosa ley, ¿verdad? La ley por la ley. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que cuando la ley por la ley, hasta cierto punto, decía Pablo, nos puede servir como muletas. Vuelvo a repetir esto, que para mí es una idea esencial y fundamental que nosotros tenemos que meter. La ley entonces como tal, muletas, nos ayudan a caminar, nos van sosteniendo hasta cierto punto. Pero donde tú siempre con muleta, donde tú siempre llegó con el andador. Ese en todo caso te ayuda. Ese en todo caso
ahora que todavía no podés porque estás enfermo o tenés alguna dificultad para caminar, te va a ayudar a caminar. Pero anga recuerda bota vea hande, ahí está. Entonces esa es la ley moral. Así es que, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Si en la enfermedad y en la tribulación estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás.
es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Y ya no temeré. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si en mí sanas y restauras lo que el mundo cree imposible, si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Y ya no temeré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Continuamos con esta idea principal que detrás de la santidad de Dios no está el pedido simplemente de una pureza moral, pureza moral, pureza moral. Entonces nos volvemos ahí, la palabra sería puritanos, puritano, ¿vale? Puritano. Esa es una forma negativa de decir que yo simplemente busco la pureza, como una finalidad, ¿verdad? Y sin embargo, queridos amigos, la pureza es consecuencia. ¿Consecuencia de qué cosa? Consecuencia de un amor total y de una entrega total al Señor. Desde ahí entonces nosotros entendemos y vivimos y procuramos la pureza, pero es una pureza moral. Porque la pureza moral nosotros lo conquistamos porque estamos convencidos de que amamos a Dios, y amando a Dios se ama al prójimo, nos amamos a nosotros mismos, amamos todo lo que nos rodea. Entonces tenemos una vida honesta, de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros, de esa creación que el Señor hizo, que seamos felices. Bueno, todo esto, queridos amigos, nos ayuda a entender lo que significa
la pureza. Ahora, Dios en realidad es, entre comillas, es aparte. ¿Por qué? Y porque nosotros nos damos cuenta de que nosotros no somos dioses. Y esto es también esencial y fundamental para que nosotros podamos después organizar nuestra vida. Porque si nosotros nos consideramos iguales, ese fue el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Apea la ñandella y botaba. Apea la picuera y la ñandella haseña y na lleva. Apea la picuera y la yajano. Cato esté entonces. Jacob ahí también ya ponemos ahí las cosas. Y por eso es que después comenzamos con todos los otros elementos que vienen como consecuencia de considerarnos dioses. Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, cuando le escribe a los cristianos de Tesalónica, a los Corintios, a los Gálatas, todas estas cartas maravillosas de Pablo, y sobre todo cuando comienza a organizar la iglesia como tal a través de Tito, en esta carta que le escribe a Tito, él ahí, por ejemplo, dice muy bien luego, ¿verdad?, a Tito le va mostrando y le va enseñando cómo se tiene que caminar el camino de Cristo. El camino del Señor tiene que ser porque estamos convencidos. Y entonces está hablando de un conocimiento verdadero de Jesucristo. Si nosotros verdaderamente conocemos a Jesucristo, si nosotros conocemos a Dios, entonces nos conocemos a nosotros mismos. Pero primero es entonces apuntar, ¿verdad?, siempre al conocimiento. Porque para conocer a Dios, atención, ahora se da la vuelta la tortilla, ya es ahí, con aquella bollereta, porque para conocer a Dios, como dice San Juan, ¿quién le ha visto a Dios? ¿Cómo le podés conocer a Dios? Solamente esa definición y esa experiencia de un Dios que nos quiere y que nos ama es cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos. San Juan, sobre todo, después nos va a completar esta idea y este pensamiento. Ámate a ti mismo, conócete a ti mismo. Ñande yeikua amaba ñande. Apeago ñande yeikua rire maba ñande. Ñañimoibe ñande yare no de, porque el conocimiento, quién soy yo, solamente se da en el alter. Upea y se el otro. Pero ya depende de non debe. Si hay cua amaba se porque existís vos. Porque se amañaros esa ea. Aquí hay otra persona, Mabio Coa, allá, Mabionde, ¿verdad? Con ese igual, Mabionde, Mabio Pea, Mabio Moa, Mabio Coa, ¿viste? Entonces, en la medida, con algo hoy a ir, jamás Bigoche, entonces, comparándome con los otros. Bueno, ahí está entonces esa relación, la reciprocidad que hay entre nosotros, ¿verdad? En ese intercambio para conocernos a nosotros mismos. Ahí yo me doy cuenta que existo, ¿verdad? Pero desde ahí entonces hacemos otra pregunta, ¿viste? Ahí recién viene otra pregunta. Entonces, ¿quién soy yo? ¿De dónde provengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Viste? Todas son preguntas antropológicas, filosóficas, existenciales, maravillosas, ¿verdad? Pero que nos ayudan, queridos hermanos, para que nosotros también demos este paso, para que nosotros también seamos diferentes, para que nosotros sobre todo apuntemos a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Bueno, así que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor que siempre nos ayude, ¿verdad?, y entendamos, así como estamos leyendo aquí, cuando hacen esta pregunta, ¿a quién vamos a enviarle para que esté lejos de nosotros? En el fondo, ñande, nañañe compromete seijina ñande yarane. Porque se hay cuapa hoy. Jambaelar y cuaja ñande yara yerure jaina landereñe pues no hará yeputazo, handereñe pues no hará con anga hoy con de gente, es decir, cambiar tu manera de ser. Volvemos entonces la próxima, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.